Milagros de Dios en el Antiguo Testamento. Muy bien, así llegamos a los milagros de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy ya nos toca llegar a casi al final de la historia de Jonás, que prácticamente la hemos leído completa. Son solo 4 capítulos y además al comienzo ya hay un verdadero milagro, una proeza, ¿no? Que Jonás se ha echado por la borda y un gran pez lo trague. Luego hemos visto esto de la oración de Jonás, todo aquel momento en el que él ora a Dios, y luego Jonás en el capítulo 3 ya entrando a la ciudad predicando y el arrepentimiento de la gente, lo cual representa también un gran milagro, porque por algo era una ciudad importante para Dios, porque era una ciudad de buenos corazones, una ciudad de gente buena haciendo cosas muy malas. A veces el hacer cosas malas nos confunde y en algún momento llegamos a pensar que somos realmente malos. Pero hacer algo malo no necesariamente te transforma en una persona mala. Hay mucha gente buena haciendo cosas malas. No han tenido la chance de conocer el mejor camino, no han tenido un buen entorno para desarrollarse, una buena familia. Algunos se han criado solos, han salido a enfrentarse con la vida desde muy jóvenes o niños. Y entonces la escuela de la vida es así. Tenés que sobrevivir como fuere. Y eso nos lleva a veces a hacer cosas malas para sobrevivir en un mundo de malos. Parecería que el bueno tiene que hacer lo malo. Y vos en un momento sentís que sos parte. Pero algo en tu corazón te dice que no sos malo. Que hiciste cosas malas o hoy estás haciendo cosas muy malas, pero que no sos igual a los demás. ¿Por qué? Porque hay un sentir diferente. Los otros no tienen convicción, no tienen cargo de conciencia por lo que hacen, no sufren cuando hacen algo malo. Pero aquel que está haciendo cosas muy malas hoy, pero por dentro no tiene paz, es porque no sos una persona mala haciendo cosas malas, sos una persona buena, con un buen corazón, haciendo cosas muy malas. Para ellos está el arrepentimiento. Para aquellos, como la Escritura llama, animales de presa, que simplemente se han entregado y han contaminado sus corazones y ya han perdido toda sensibilidad, dice que Dios los deja ir y los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y dentro de las cosas que no convienen, no tendrán capacidad de arrepentimiento. Alguno dirá, ¿y cómo es la gente condenada? La gente condenada, si apelan a Dios, Dios los va a perdonar, porque no hace acepción de personas. Pero se obstinan tanto en irse a lo malo, sin freno, que en un momento rompen una barrera, y es cuando espiritualmente dice Dios que los entrega definitivamente a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Es decir, por más que se les predique 20 veces en el día, no van a convertirse ni a arrepentirse. Porque en su corazón no hay capacidad de arrepentimiento ya. Ya rompieron las últimas barreras que le quedaban. Entonces hoy es el momento quizás de tomar el consejo, que fue el milagro también grande en Jonás 3. Hoy vamos a empezar por el 4, en el cual la ciudad de Nínive era una ciudad grande para Dios, porque era potencialmente una ciudad de bendición, de gente que hacía cosas malas porque no tuvieron oportunidades. El pueblo de Israel tuvo oportunidades e hizo cosas malas teniendo oportunidades de conocer la palabra de Dios. Por eso dijo el Señor, en aquel día se levantarán las ciudades de Sodoma y de Gomorra y los condenarán a ustedes, porque si Jesús hubiese hecho las señales que se hicieron en Capernaum, cuando hablaba de Capernaum, ya tiempo hace que se hubiesen arrepentido y se hubiesen dejado de hacer lo malo. Es decir, gente que hizo cosas malas porque no tuvieron chance, oportunidad. Pero si lo hubiesen tenido, sus vidas hubiesen cambiado automáticamente. Ese era un milagro también muy grande, relatado en Jonás capítulo 3. Así entonces hoy vamos a comenzar en el capítulo 4, verso 1. Ya Jonás predicó, el rey se levantó del trono, se sentó en ceniza, se arrepintió, lloró ante Dios, la gente
empezó a correr el boca a boca diciendo si no nos arrepentimos nos va a ir para mal porque Dios está enojado con nuestras conductas. Y dice que se arrepintieron todos. El rey publica edicto reforzando lo que el pueblo ya había hecho, que era arrepentirse, apesadumbrarse, entristecerse. Y finalmente dice que Dios los vio desde la eternidad. Le pesó en el corazón lo que iba a hacer y dice que no lo hizo, porque ellos se habían convertido de su mal camino. Cuando viene la palabra de Dios, ¿cuál es el objetivo? Que yo haga pacto, dicen los falsos profetas. Que usted pacte, haga un rompimiento. Usted da tanto que se rompe el cielo y Dios lo bendice. Un truco muy barato, una charlatanería de cuarta, digamos. Pero no es así. ¿Para qué viene Dios a nuestras vidas? ¿Para qué viene el mensaje? Y para que llenemos estadios con pantalla, los jóvenes se diviertan y tengan un entorno para pasarla bien, porque si no tienen que ir al baile o a las drogas. La palabra de Dios no fue dada para esto, en absoluto. Dice la Escritura que el mensaje y el sacrificio de hombres y mujeres a lo largo de la historia, en Jonás 3:10, se convirtieron de su mal camino. El objetivo era convertirse. Hoy tenés iglesias llenas y poca gente convertida. Y la gente se confunde y cree que por tener una iglesia llena están convertidos. Luego dice, ¿por qué a mi hija la abusaron en una iglesia? Porque fuiste a una iglesia de falsos profetas, de gente que no tiene principios. No solamente no son siervos de Dios. No. Tú puedes encontrar en la calle muchísima gente que nunca abusaría o violaría de una criatura, o de una joven, o de un jovencito, quien fuere. Estos no solamente no son siervos de Dios, sino que no tienen los principios básicos de convivencia. ¿Por qué? Porque por lo mismo, caraduras que son irreverentes que son, Dios los deja y los entrega. Su mente comienza a ser un taller del demonio y luego no saben lo que están pensando porque se han entregado a todo lo malo. Pero si vas a una iglesia con sana enseñanza, la situación va a ser otra. El objetivo es cambiar de vida y se trata de enseñar que tenemos que cambiar de vida, ir mejorando como personas, pidiéndole ayuda a Dios y tener otros valores de esperanza, por supuesto, y valores de fe. La Biblia dice, lo que de gracia recibiste, da de gracia. Por ahí estaba el trepador número 1, Dante Gebel, ¿no? Realmente algunos le llaman payaso y creo que no se equivocan demasiado, diciendo cuándo el evangelio fue gratis. Dice, nunca fue gratis. Se pagó un precio muy alto, dice. El precio que se pagó es la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, y fue gratis para nosotros. A Él le costó su vida, pero a nosotros fue gratis. El Señor dijo, vayan por todo el mundo, prediquen a toda criatura. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, les dijo el Señor. Lo que de gracia recibiste, da de gracia. Es decir, Jesús le da de gracia a los discípulos las bendiciones y le dice, denlas gratuitamente. Así, el pueblo se convierte y en Jonás 4:1 continúa la historia diciendo, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y allí se hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en aquella ciudad. Así que Jonás dice que había cambiado realmente, porque ahora estaba dispuesto a obedecer. No solo en ir a Nínive y predicar, sino a dar un mensaje concreto, es decir, un mensaje de destrucción, sin disfrazar, sin tratar de agradar a los oyentes, ¿no? Parece que hoy los predicadores predican para los medios de comunicación. Vos tenés que predicar la palabra de Dios.
Si el medio de comunicación quiere imponer de moda que se corten el dedo meñique todos los seres humanos del mundo, es una cuestión de ellos. Nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, como está. Los medios de comunicación, lo que antes les parecía bien las dictaduras, Es decir, ¿qué hacían los medios de comunicación en las dictaduras? No veían los secuestros, no veían a los militares. ¿Qué hacían los jueces en las dictaduras? Que habían avasallado las normas, el sistema normativo. Y ahí estaban. Y muchos de esos jueces están hoy, son los que hoy están en democracia. Es decir, a ellos pueden sobrevivir a lo que sea, porque ellos se adaptan y te quieren mentir y darte el verso de que hay un cuerpo normativo, un sistema legal vigente. Muchas de esas leyes están hechas para taparle la boca al pobre, para oprimir al pobre. No están hechas para defender. El único que puede defenderse es el rico. El pobre no puede defenderse. Y estos dicen que defienden a los pobres, pero mientras la justicia no funciona, el pobre está indefenso totalmente. Así ves que los ricos roban miles de millones de dólares, están tranquilos. El otro robó una vaca y está preso. Dice la Escritura que estos se habían arrepentido, pero Jonás, aquel dispuesto a obedecer definitivamente a Dios, cuando Dios perdona a Nínive y ve que los de Nínive se arrepienten, se enoja. Alguno dirá, ¿pero por qué se enoja Jonás? Bueno, se enoja tanto, dice que se apesadumbró en extremo y se enojó, verso 1, y oró a Dios, habló con Dios, le dijo, yo sabía que esto iba a pasar. Ahora, oh Dios, dice, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Este era el motivo, porque dijo, tú me mandas a dar un mensaje de arrepentimiento y que vas a destruir Nínive, pero quizás ni le destruyas Nínive y yo vaya a perder el tiempo. O quizás no sea el resultado esperado. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, dijo. Yo sabía que sos Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Es decir, Jonás era un profeta que le importó más su reputación como profeta, porque vos imagínate un profeta que profetiza algo y no ocurre. La gente diciéndole, sos un falso profeta. Aunque la profecía de Jonás no fue falsa, porque alguno dirá, pero si no se cumplió. No se cumplió porque la profecía era, van a ser destruidos si no se arrepienten. No es que se arrepintió un barrio o una familia, se arrepintieron todos, hasta el rey, y hasta publicaron edictos referente a la palabra que Dios le dio a Jonás. Por lo cual, la profecía se cumplió. Dios había determinado algo si no se arrepentían. Se arrepintieron, mostraron gran cambio, se convirtieron, dice la Escritura. Es decir, cambiaron de conducta. Es el objetivo. Nacer de nuevo, cambiar de vida. Para eso se va a una iglesia. No es un club social la iglesia. Dice, pero a mí alguien no me saludó. Cuando vos vas al hospital con el brazo cortado, o un dedo cortado, lo agarraste con la sierra eléctrica. Yo hace un año atrás me estaba construyendo algo en mi casa, 2 años, año y medio creo, y estaba con el taladro, tenía del otro lado un material que tenía que agujerear, y yo pensé que era más duro el material. Claro que era duro, pero de repente se ablandó y el taladro me pasó y se me enterró en la palma de la mano, una mecha del 10, del 12 milímetros creo. No me alcanzó a traspasar, pero me entró bastante, me abrió toda la carne. Y no fui al médico en ese momento, porque entendía que no había sido muy, muy grande. La herida habrá sido de unos 4 milímetros, calculo, medio centímetro, pero no sentía que me había tocado nada vital, así que traté de arreglarme. Ya me había cortado el dedo cuando tenía 17 años con un cuchillo de carnicero trabajando, y sentía que no había ningún nervio cortado y me la arreglé solo. Me iban a hacer por lo menos 6 puntos, creo. En definitiva, si hubiese ido al médico o al hospital, digo, no, a mí no me saludan en este hospital no voy. ¿A cuál vas a ir? En el otro. No, en el otro cuando fui estaba el piso sucio, no voy. ¿Realmente harías esto?
No, estás en una emergencia. No te importa si la enfermera te saludó o el de la mesa de entradas te peleó. Vos tenés una necesidad y querés resolver y querés sanar algo. A veces las iglesias terminan, la gente cree que una congregación, confunden una congregación, un grupo de hermanos, con un club social o con una familia en el que hay algunos que hasta van y le piden plata a otro. Yo he visto casos así. Venía alguien que tenía dinero y iban y le pedían. A mí me llegaron a pedir que invierta, pues yo, cuando estábamos en Estados Unidos mandábamos dinero y abrimos algunos negocios para algunos pastores para que obtengan recursos propios. Y hasta congregantes decía, ¿por qué no me pone a mí una zapatería? ¿Por qué no me pone a mí algo? Yo digo, ¿ustedes piensan que yo tengo una cajita donde saco dólares? No es así. Esto era por una visión para estos pastores, creo que lo hice con por lo menos 8 o 10, y de los 8 o 10 no sobrevivió ninguno, así que desde ahí dije nunca más, si no tienen ganas de trabajar realmente o no tienen las características necesarias para ser emprendedores, por más que le pongas un negocio y lo dejes funcionando, lo van a fundir en apenas 3 o 4 meses. Entonces la gente a veces en una congregación se equivoca de esto y creen que, pero yo voy a los jóvenes y hay jóvenes que no son amigos míos. Bueno, con el tiempo, la amistad, el conocimiento es algo que se da en forma lenta. Vos tenés que ir a buscar de Dios. Si vos vas a una iglesia a buscar un club de amigos, no vayas, te vas a equivocar. Porque la gente a veces tiene sus responsabilidades, su vida, su realidad. En una congregación conviven personas que son de un estrato bajo, con personas de un estrato alto, personas con estudios, personas sin estudios, personas que les interesa el fútbol, personas que aborrecen el fútbol, personas opuestas y cercanas en diferentes aspectos de la vida. Vos no podés pretender ir a una iglesia y que de repente todo el mundo te integre al otro día. Eso viene con tiempo. Si tu carácter, yo he visto personas integrarse en realidades diferentes, sociales, ámbitos sociales distintos, pero porque uno le cayó bien, le cayó simpático, a pesar de que uno es profesional, pero el otro es un obrero, pero el obrero se lleva bien, compartieron, salieron a jugar al fútbol, es prudente, no es una persona que está viendo a ver qué le saco a este. Entonces, ni el otro está diciendo, ¿por qué no me venís a limpiar el patio gratis? Eso es lo que destruye una relación en una congregación. Y a veces la gente va con una idea equivocada de una iglesia. Uno tiene que ir a una iglesia para aprender la palabra de Dios, para honrar a Dios, cantar a Dios, dedicarle un tiempo a Dios. Si viene luego una convivencia amena entre personas, conocemos, bienvenido sea. ¿Por qué no? Se da mucho en las congregaciones que la gente terminan conociendo, invitándose para venir a mi casa, te invito, vamos a comer un asado, etc. Pero a veces la gente va buscando lo social y se olvida de que lo principal es el cambio de vida. Si vos no tenés cambio de vida, estás perdiendo el tiempo en la iglesia. Dice, pero me siento bien en la iglesia. Claro, vos te sentís bien, pero terminás siendo una piedra de tropiezo a otros, porque tu objetivo no es estudiar la Biblia, no es aprender de Dios, no es cambiar de vida. Cuando otro está queriendo cambiar de vida, vos estás pensando, qué bueno tuviese una oportunidad con esta jovencita, caería en pecado con ella. Nosotros hemos tenido que sancionar a hombres casados que iban y se estaban peleando con su esposa y ya estaban proponiéndole matrimonio a chicas jóvenes. Dijimos, pero ustedes están mal de la cabeza. Entonces un predicador tiene que ser un poco árbitro también cuando aparecen los vivos. Los vivos están en todas partes, ¿no? Dice la Escritura entonces que el objetivo que buscó Dios con Nínive era que cambien de vida. Que cambien de vida. Y no pudieron, algunos, y otros, como Sodoma y Gomorra, y otros, como Nínive, cambiaron. Pero dice que Jonás estaba más pensando en su reputación, en cómo iba a quedar él parado. ¿Cómo iba a quedar parado Jonás? Si yo digo que va a ser destruida y no es destruida, voy a quedar mal. Y por ahí esta gente se arrepiente. Cuando una persona antepone sus éxitos ministeriales
a la voluntad de Dios, estamos perdidos. Yo esto lo resolví hace muchos años. Yo esto le digo a todos estos desquiciados, que hay cuestiones que ellos los deberían haber resuelto en los primeros años ministeriales. Vos decís, ¿qué clase de siervo de Dios quiero ser? ¿Uno que aparezca en la tele, que lo conozca todo el mundo? ¿Uno que lo invitan a los canales de televisión? ¿Uno que esté entremezclado con la política? ¿Uno que manipule a la gente y que la gente venga y le bese la mano porque así va a pensar que le va a transmitir la unción? ¿Qué clase de siervo de Dios? Bueno, yo eso lo resolví en el primer tiempo en mi llamado a ser siervo de Dios. En los primeros tiempos. Y ya dije, Señor, quiero hacer tu voluntad. Hoy en día, los que predican la palabra quieren ser como Benny Hinn, tener un jet privado. ¿No ven que copian hasta el traje blanco? Dicen, me pongo el traje blanco, me pongo anillos. Son un clon. Luego Maldonado, con todos sus imitadores infantiles, digamos. Y los ves predicar de la misma forma. De la misma forma. Ahí está Ledesma y otros tantos. Bueno, por aquí hay varios en Gran Buenos Aires. Hay uno en el Gran Buenos Aires que también hace exactamente lo mismo. Entonces, cuando una persona no entiende que lo primero es hacer la voluntad de Dios, sin importar ministerialmente cómo quedes, si quedas en mejor condición o peor condición. Yo, por ejemplo, a raíz de esto, nunca miré otros ministerios. A mí me preguntaban hace 3 años quién era Cayo Luna. Sinceramente, alguno dirá, usted exagera. No, yo no sabía quién era Cayo Luna. Ustedes me preguntaban hace 3 años si alguna vez había escuchado que existía un pastor Maldonado. No tenía la más mínima idea quién era Maldonado. Y así, Castellanos y demás. ¿Por qué? Porque cuando me escuché en algún momento Canal Enlace, 2 minutos, me dio ganas de vomitar realmente. Canal Luz, lo mismo. Son canales que tienen la misma matriz, saquear a la gente a través de las supuestas profecías y los supuestos pactos y las supuestas siembras. Y luego escuchaba a otros, eventualmente en la radio, y lo cambiaba automáticamente. Antes de Dante Gebel, yo creo que no habré logrado escuchar ni siquiera 30 segundos, hasta cuando comenzamos el programa que empecé a escuchar un poco más. Nunca escuché una prédica completa de Dante Gebel. Habré escuchado extractos de 10-15 minutos, 20 minutos máximo, hace 1 año y medio atrás. En el tiempo anterior, jamás escuché a Dante Gebel. Cuando eventualmente en alguna radio pasaban una prédica, habré escuchado 20 segundos, 30, era tan grosero, grotesco lo que escuchaba, que decía Dios, no los voy a escuchar porque los termino criticando en mi mente. Y me irrita escuchar a esta gente. Entonces no los escuchaba más. Si de casualidad escuchaba algo, no pasaban de 20 segundos, 30, porque los terminaba matando en mi mente y en mi corazón, diciendo estos son bestias salvajes, son usurpadores. Señor, ¿por qué permites que estos tipos estén ahí? Entonces me generaba tanto cuestionamiento cuando escuchaba a algunos aleatoriamente, como les digo, algunos nunca los escuché ni de casualidad, y a los pocos que escuché de casualidad, desde ahí nunca más. Trataba de evitar televisión cristiana, librerías cristianas no entraba nunca, realmente, libros cristianos no leo nunca, leo la Biblia. ¿Alguna herramienta para estudio de la Biblia? Claro, eso es bueno. Un diccionario, un manual, eso sí es bueno para comprar en una librería cristiana. Alguna herramienta de enseñanza, de aprendizaje, digamos. Pero entonces ahí es donde yo dije, tengo que priorizar qué es lo que Dios quiere con mi vida. No decir, Dios, ¿por qué yo no estoy en el lugar donde están ellos? Dios, ¿por qué no me has dado a mí los millones de dólares que manejan ellos para que yo los maneje mejor y pueda enseñar sana enseñanza desinteresada a la gente? No pensando en que mañana hagan una fotito y me la peguen en la computadora. Eso uno lo tiene que resolver. Lo hablamos de una escala grande, de un siervo que puede predicar en otro país y demás. Confirmación de esto, que luego dejé el ministerio y me fui a vivir a Estados Unidos
casi 10 años, y dejé el ministerio a cargo de otra persona, que se encarguen ellos. Toda la obra que había hecho desde un principio. ¿Por qué? Porque para mí lo importante no es el ministerio o la tarea que Dios me haga, cuán exitoso o menos exitoso soy, sino en hacer lo que Dios me pida que haga, su voluntad. Ese es el objetivo. Hoy la gente quiere ser todos profetas. ¿Por qué? Porque dicen, al profeta le dan plata, están predicando. Yo nunca vi, les digo, yo hoy actualmente cuando chequeamos videos, veo cómo la gente va y pone una ofrenda mientras se predica. Yo jamás lo vi, nosotros jamás hicimos algo así. Bueno, allí la tenés a Gina Di Salvo, que cuando está profetizando, predicando, le ponen plata a los pies y dice, gracias mi hijo, te profetizo en grande, dice. Como si fuese, gracias por sus servicios. Entonces, uno ve todo esto y los jóvenes ven esto. Los jóvenes quieren ser como ellos. Los jóvenes no dicen, Señor, quiero servirte en el lugar donde tú me pongas. Si tengo que ser un empresario que aporte para tu reino, lo haré. Si tengo que ser un predicador o alguien que enseñe, un maestro de la palabra, aún sin ser muy conocido, no importa, pero dame una buena enseñanza. Porque tal vez yo no seré el conocido, pero quizás a quien yo le enseñe, ese será el conocido. Quizás yo no sea el gran hombre de Dios, pero le predique al que luego va a ser el hombre de Dios. Quizás yo prepare el camino para otro que tenga todas las herramientas y que venga en un momento específico, las fuerzas, el deseo y la visión de hacer algo grandioso. Pero no, aquí parece que si yo no salgo en la televisión, si yo no junto gente, no los miento, no los manipulo, no me hago la estrella, no sirve el plan de Dios. No sirve. Jonás lo que quería era el éxito de su ministerio. Y hay gente que dice, yo quiero ser líder, pastor. No, no estás preparado. Por ahora no. ¿Por qué? Me voy a otra iglesia. ¿Mi hijo puede tocar la guitarra? No, todavía no. Pero si él toca bien, todavía no. Bueno, se van a otra iglesia. Así nomás. Porque no les importa cuál es la voluntad de Dios. Les importa el éxito de su tarea ministerial. Es decir, si no me dejan cantar en esta iglesia, a mí me pasó muchísimo. Un día saqué a una persona de cantar y ya la cara le cambió y finalmente a los meses se fue a otra iglesia a cantar en otra iglesia. Luego había otra hermana que desafinaba terrible. Ahora, yo te pregunto, si vos tenés una persona que afina muy bien, busca a Dios, y otra que no afina nada y busca a Dios, ¿a quién vas a poner a cantar? Las dos espiritualmente están iguales, pero una puede guiar una adoración, la gente no le perturba, y otra canta y se va por 10 tonos, los músicos se pelean, se enojan entre ellos porque dice, no agarramos la nota, ella no agarra la nota. Pero hoy hay muchos Jonás. Y dice, no, Jonás es el desobediente. No, Jonás es el que estaba preocupado por su éxito ministerial. Ese es Jonás. No era que no amaba a Dios Jonás. Jonás dijo aquí, Señor, yo te conozco, sé que tú eres muy amoroso. Por ejemplo, ¿y qué diríamos? Señor, ¿para qué me diste sana doctrina? Si yo estaba pensando salir con todo y hacer pacto, rompimiento contra pacto, sellar la palabra, y sé que en una reunión me iba a ir con $20,000. Y ahora me estás dando sana doctrina y ya no puedo hacer esto. Qué lástima que llegué tarde. Imagínate, Freyson cobraba $50,000, $60,000 por campaña. Y ahora a mí me dicen, ven, le tenemos una camita ahí, duerma si quiere y le vamos a pagar el pasaje. Y bueno, si sobra algo le daremos a usted. Qué lástima. Porque cuando antes el predicador se juntaba con los candidatos a presidente, ahí lo tenías a Prein y lo tenías a Anacondia orando por el que fue presidente de Argentina, el que hoy es candidato a presidente de Argentina, dándole 30, 40 minutos, y después ellos, ¿cómo se codean? Se codean con los grandes. Y ahora me das sana doctrina y me estás diciendo que hacer eso está mal. ¿Y qué voy a hacer? ¿Para qué voy a ser pastor así? Si no puedo codearme con los famosos, no puedo codearme con la política porque no está bien eso. Que agarre y preste la iglesia para los políticos. Como hacían los Darwich, creo que en Neuquén, por ahí, llevaban políticos a la iglesia. Y le decían, mira, todos estos tontitos que tenés acá, todos esos te van a votar a vos si subís a la plataforma. Eso lo hacía el movimiento cristiano y misionero. Allá en Río Gallegos, Bolívar Santos se llevó a todos los candidatos a presidente. Y a la gente la trató de tonta. Estos tontitos que están ahí
Te van a votar. Subí a la plataforma y el púlpito y ahí estaba un político. Y algún joven dirá, qué lástima, y ahora yo llegué y me están hablando de la sana doctrina y ya la gente no quiere sellar la palabra con $1.000, con $5.000. La gente se avivó ya. Qué lástima, ¿no? ¿Pero qué estabas buscando? ¿Un éxito tuyo? ¿O hacer la voluntad de Dios y obedecer la palabra? Ese fue el problema de Jonás. Jonás quiso el éxito ministerial. Podía contarte miles de historias de jóvenes que decían, quiero ser pastor, quiero ser esto. ¿Por qué querés ser pastor? ¿Porque no sos nada en la vida? ¿Por eso querés ser pastor? Yo te diría, andá y estudiá a la universidad y recibite de ingeniero y vení y decí quiero ser pastor. Y ahí voy a saber que amás a Dios verdaderamente. O sé pastor mientras estudias en la universidad. Mientras estudias una carrera, ingeniería, lo que vos quieras, psicología, lo que vos quieras. Pero vas a decir, Señor, yo soy pastor porque siento un llamado. No porque soy un don nadie y porque quiero manipular a estos 40 o 50 y hacerme el héroe. Lamentablemente, los falsos profetas, ¿sabes qué dirían en esta historia? El espíritu de Jonás. Porque ellos todos le ponen espíritu de Pitón, espíritu de Jezabel, espíritu. Agarran una historia, espíritu de Absalón, y ya le ponen el nombre. Catalogan a los espíritus. No. Esto es desobediencia. Esto es anteponer el éxito propio antes que el éxito de la voluntad de Dios. Anteponer el beneficio propio antes que el beneficio de la palabra. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, tiene que buscar de hacer la voluntad de Dios. Si eso te trae mañana a ser conocido, que la gente te reconozca, bueno, será. Pero probablemente, haciendo la voluntad de Dios, no encontrarás reconocimiento a la vuelta de la esquina. No. Aquí en Argentina hemos visto cómo en plena pandemia, yo les dije, esta pandemia es una mentira. No la pandemia en sí, es una mentira el encierro. Es una locura, un desquicio, porque mientras ustedes estén encerrados, ellos no están encerrados. Y hoy salió a luz que el presidente se cansó de recibir visita en plena pandemia. Mientras vos perdiste tu trabajo, cerraste tu empresa y estos animales hicieron lo que se les dio la gana. Así. Lo único que les importaba era lo suyo propio. Nada más. Los demás, obviamente, que cada uno lo resuelva como pueda. Algunos anteponen lo propio. No le importa lo de los demás. No le interesa en el éxito de la palabra de Dios. Ese fue realmente las consecuencias. Lo que trajo como consecuencia que Jonás no se ha utilizado más. No se habla más profecías de Jonás. Porque lo que quería él era un éxito propio. Nada más. Un éxito propio. Dice la Escritura, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo sabía que te ibas a arrepentir. Yo te conozco. Y no me dejas triunfar, no me dejas que sea exitoso. Así es cuando antepones lo propio, no lo de Dios, el final del camino es triste. Yo esto lo aprendí, lo resolví y se lo digo 1000 veces a los jóvenes. Vean qué pasó con Jimmy Swaggart, vean qué pasó con Jim Bakker, vean qué pasó con el otro joven que se ganó un Oscar, ¿no? Que es una gran vergüenza, un infiltrado en el cristianismo que hacía, no sé, cruzadas y demás. No me acuerdo el nombre en este momento. Marjo, aquel Marjo, entre otros tantos. ¿Ustedes quieren ser como ellos? ¿Ustedes quieren ser verdaderos siervos de Dios? Juan el Bautista priorizó el éxito del plan de Dios, no su propio éxito. Si nosotros como creyentes vamos a la iglesia y estamos priorizando nuestras comodidades, aquí no hay aire acondicionado, me voy a la que hay aire acondicionado. Pero mira que ahí son falsos profetas.
No importa, pero qué lindo se siente, tienen pantalla LED, tienen aire acondicionado, vamos a hacer un campamento, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, está bien. Después cuando vengan un día y digan a tu hija la abusó uno de esos líderes, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Ya pasó, aquí, uno de los de Ledesma, un profeta, acusado de pedofilia a 3 menores. Un profeta que andaba con Ronnie Oliveira, que andaba con el otro de otra zona de Chubut, bueno, con varios obviamente. Ahora pues, oh Jehová, te ruego, me quites la vida, dijo, porque mejor me es la muerte que la vida. Tanto enojo tenía, tanto enojo. ¿Es casualidad que estos falsos profetas, como por ejemplo la Ana Maldonado, dijo que a Elías le dio la monga a la depre? Así, algo así dijo, no sé qué significa esa monga, espero que no sea una mala palabra. En nuestro país no es nada. Y dice, y porque no mató a la perra Jezabel. Así, esas son las palabras de ella. O sea, Elías era un pobre depresivo, ¿no? Que no le dio la fuerza para matar a Jezabel. Hemos escuchado otro que también, creo que era Cayo Luna, también decía lo mismo, o Dante Gebel, no me acuerdo, que también Elías era poco menos que estaba con un espíritu de suicidio. No, era la mujer esta, la de una cubana, Lindsay Diffon, una cubana, que también por poco insultó y lo revolvió por ahí a Elías. Luego lo tenés a Dante Gebel diciendo que Moisés era un criminal, un asesino, y que vos nunca mataste a nadie, así que vos estás en mejor posición que Moisés. Imagínate, ¿por qué se enojan tanto con los hombres de Dios del pasado? ¿Por qué? Así, porque el priorizar tus propios objetivos te lleva luego a enojarte. Enojarte de la misma forma que se enojó Jonás. Dice que Jonás, al ver que él no tenía el éxito y que sus planes no estaban saliendo como querían. A Cayo Luna, ¿qué decía Cayo Luna? Que estaba cuando quisieron comprar el don de Dios con plata, dice, yo te compro, compadre, decía él, por un donativo. Te compro por un donativo. ¿Qué es? O te compro o es donativo. Para que me des el don del Espíritu Santo y a quien yo le imponga manos reciba la presencia de Dios. Dice, hasta ahí, aunque ustedes no lo crean, dice, Simón el mago no estuvo mal, dice, estuvo bien. El que estuvo mal es Pedro. Se enojan con Pedro por no recibir plata. Bueno, así son. Como ven que eso no contribuye a su propio éxito, las historias de la Biblia, a Lot lo han defenestrado por todas partes. Y Lot era un pobre infeliz que se rascaba, tirado al abandono. Dice, se rascaba, el Señor dio, el Señor quitó, pobre Lot. Dice, así, fracasado, ¿no? Yo lo escuché y cuando lo escuchaba me indignaba porque la gente que va a esas congregaciones es desconocedora de la Biblia y creen que eso es verdad. Que Job era un pobre depresivo que se rascaba y aceptaba la voluntad de Dios como venga, o aceptó la pobreza, o que las enfermedades son del diablo, ¿no? Cualquier siervo de Dios, para ellos, la Biblia les provoca enojo. La voluntad de Dios, la palabra de Dios, les provoca enojo. ¿Qué es lo que le provocó a Jonás? Jonás se enojó, escuchaba la voz de Dios, pero como hoy me escuchás vos a mí. Luego le volví a hablar Dios, como vos me estás escuchando a mí, así. Qué contradictorio, ¿no? Que Dios te hable tanto y te enojes tanto. Hay gente que dice, yo daría cualquier cosa para que Dios me hable un día. Pero es que Dios les hablaba lo que ellos no querían oír. Si Dios les hubiese hablado de millones, como el otro que dice, ¿dónde están mis millones? ¿Dónde están de los millonarios que entre nosotros? Y mis hijos les digo, como Marcos Witt, ustedes van a ser millonarios. Y les voy a repetir porque se lo creen, dice. Ojalá, Marcos Witt, le des palabra de Dios a tus hijos para que no sean la clase de hereje que ha llegado a ser él, ¿no? Que le hable de la palabra de Dios. Y quizás ellos tengan una mejor chance. Pero ellos realmente se molestan. Escuchando la palabra de Dios, se molestan, se enojan, no están satisfechos con nada de lo que tienen. Tienen un auto, quieren un avión. Tienen un avión, quieren un barco. Cualquier cosa que tengan, nada les satisface, absolutamente. ¿Por qué? Porque están totalmente alejados de la voluntad de Dios.
Y bueno, es el momento de que ellos puedan cambiar de vida, arrepentirse y entrar a mejores tiempos, mejores días, días de bendición. ¿Qué pasó con Esteban? Dice que los religiosos, ellos dicen que los de sana doctrina son religiosos y fariseos. Pero los verdaderos religiosos, ¿quiénes son? Son aquellos que no pueden escuchar la palabra de Dios. Los fariseos y los religiosos iban a los hogares y devoraban los hogares de la viuda y del huérfano. Les saqueaban todos los bienes que tenían. Esto lo dice la Biblia. Y otra cosa que hacían, además de ir detrás del dinero del pobre, porque al pobre le sacaban hasta el hueso que estaba chupando, todo se le quitaban, además los alejan de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Dice que cuando Esteban comenzó a pasearlos por las Escrituras, le dijo: ¿se acuerdan tal historia? ¿Se acuerdan tal otra? ¿Se acuerdan? Ustedes son así, incircuncisos de oídos y de corazón, siempre han resistido al Espíritu, ustedes y sus padres. Dice que se taparon los oídos, comenzaron a gritar y a tirarle piedras y finalmente lo mataron. No soporta el religioso la palabra de Dios, lo molesta, le enoja hasta la muerte, como a Jonás. Jonás estaba enojadísimo por lo que Dios le hablaba, porque nada de lo que Dios le hablaba era según las expectativas que él tenía, ser un gran profeta y un profeta muy conocido y exitoso. Hasta aquí vamos a dejar, porque se nos está yendo mucho el tiempo, esta estación de milagros de Dios en el Antiguo Testamento. Nos vamos.